Bienvenidos a la tertulia de amigos del día de hoy, a este espacio donde vamos a estar hablando hoy. Hoy especial vamos a hablar de Israel porque obviamente Israel tiene un punto central en la historia bíblica, en la profecía, en el concierto de las naciones y también en la actualidad. Y la actualidad nos va a marcar cosas de Israel y también que tiene que ver con el visitar Israel, algo tan bonito. Yo hace unos años atrás tuve la oportunidad, la posibilidad de visitar Israel, donde uno puede aprender mucho de la historia bíblica en el lugar. Y para todo esto vamos a hablar con Daniel Diez, que todos los años tiene la fortuna, la bendición de poder viajar a Israel. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Carlos. ¿Cuántos años viajando a Israel? Creo que son ya 10 años lo que llevo yo viajando y aunque bueno, el ministerio en el que yo estoy colaborando, aportando un poquito, pues ya son más de 11 o 12 años. Así que, bueno. Alrededor de yo pienso que cerca de unas 2.000 personas o más de 2.000 personas hemos tenido la gracia de poder llevar a Israel y bueno, pues es un privilegio, ¿no? Poder servir de canal, un poco de bendición, ¿no? Un pequeño canalillo que nos hemos hecho ahí para entrar a Israel y llevar a muchas personas que sabemos que es de gran bendición, ¿no? Y creo que la motivación principal es esa. Bendecir a la gente, bendecir a las personas que conocen Israel y son bendecidas por el hecho de ir a Israel, pero también bendecir a Israel de una manera práctica, ¿no? Porque podemos decir que somos de los pocos que cuando las cosas van mal seguimos viajando a Israel y seguimos apoyando la tierra del Señor, ¿no? Y eso es muy bonito. Sí, porque en estos 10 años han ocurrido desde intifadas a problemas en el norte, en el sur, con Hamas, con Hezbollah, con Siria, y sin embargo, qué misiles, qué atentados, qué lo que sea, pero siempre viendo cómo Dios guarda. No, es maravilloso. Primero, como Dios guarda a su pueblo, porque lo vemos. Y esto están de acuerdo hasta los ateos, ¿no? Incluso hasta los enemigos de Israel se dan cuenta de que hay algo especial, porque la mayoría de los ataques que hay contra Israel son fracasos, ¿no? No nos enteramos, la verdad es que no nos damos cuenta, pero hoy mismo, ¿no? hay un atentado, un intento de atentado. Estamos viendo que en la puerta de Damasco, que es un lugar donde pasa muchísima gente, es una zona más o menos árabe, es un barrio árabe, donde es la entrada a la ciudad vieja, pero por ahí entran miles de personas todos los días, ¿no? Y hoy ha intentado apuñalar a una joven palestina, a los guardas de seguridad, ¿no? del ejército israelí en la puerta de Damasco. Y esto es constante. O sea, todos los días hay un intento, ¿no? de atentado. Ayer mismo vimos que Hamas estaba diciendo, ¿no? que hay que volar por los aires los autobuses israelíes. O sea, fíjate, un partido político que es considerado, ¿no? Ya que se le quitó la categoría, la Unión Europea le quitó la categoría de grupo terrorista y ahora jamás está considerado como un movimiento. Incluso algunos dicen movimiento de liberación, ¿no? Como dijo en su día Aznar, muy criticado. Bueno, es que con sinceramente, respecto a ETA, ¿no? igual que Manuela Carmena, que ayer dijo de ETA que es un movimiento político, no. Lo que es terrorismo es terrorismo, señora Manuela Carmena, lo que es terrorismo Sí. aquí en la China, en Israel y donde sea. Es así. Y también pues el Daesh, ¿no? El Estado Islámico, que bueno, pues está considerado como un grupo terrorista. Claro. Vamos a hacer una aclaración. El que hace política es aquel que trabaja, dialoga, busca consensos, en medio de los disensos, puede disentir, pero siempre de forma pacífica. Todo lo que se sale de la forma pacífica y entra en la violencia y en esa violencia loca es terrorismo. Esto es para si alguno no se da cuenta, algún despistado. Bueno, tú sabes que yo creo que hace más daño las palabras, ¿no? A veces que también que las armas, porque el poner a la misma altura siempre al gobierno israelí, un gobierno democrático, el único gobierno realmente democrático que garantiza la libertad de sus ciudadanos en todo Oriente Medio. O sea, ni siquiera Jordania, que es un lugar bastante moderado dentro de lo que sigue siendo un gobierno islámico y sigue siendo un gobierno con bases islamistas dentro de sus leyes, ¿no? Dentro de lo que cabe, Jordania es el menos peligroso, es el que tiene más acuerdos de paz con Israel. El menos enemigo. El menos enemigo, que tampoco amigo, ¿eh?
Por eso esa categorización de menos enemigos. Sí, pero fíjate tú, lo que está pasando con Hamas, ¿no? O sea, resulta que están poniendo a la misma altura a un grupo terrorista como Hamas, que fíjate que ayer mismo mató, asesinó, ejecutó a un miembro de su propio movimiento, de Hamas, acusado de espiar para Israel. No sabemos si hubo un juicio, simplemente sabemos que lo ejecutaron y seguramente que pasearon sus cadáveres por la ciudad. Porque esto es lo que hace este tipo de gente. Hace unos años atrás lo habían hecho con dos que también con la misma acusación y que sus cadáveres los encadenaron a motocicletas y los arrastraron como era antes en el lejano oeste, a caballo, pero en vez de ser a caballo, con motocicleta, más moderno. Sí. Para que tú veas la doble vara de medir, ¿no?, que hay en este asunto. El gobierno israelí está negociando el poder devolver a las familias los terroristas que han sido abatidos en un acto de terror, ¿no? Los terroristas que en suelo israelí han sido abatidos porque intentaban apuñalar a un soldado o intentaban asesinar a algún israelí, a algún ciudadano israelí. Y fíjate, curiosamente, yo estuve en noviembre y muy cerca de donde nosotros estábamos asesinaron a un anciano. Eran dos jóvenes, dos chicas jóvenes, y apuñalaron a un señor mayor que paseaba por la calle en ese momento. Por supuesto, las jóvenes fueron reducidas, fueron abatidas, y este señor, cuando se dieron cuenta, era un señor palestino. Era un ciudadano israelí, pero de origen árabe, y bueno, pasaba por allí. O sea, la locura que estamos asistiendo, la barbaridad que estamos viendo todos los días, es algo totalmente desquiciante, ¿no? Pues para que los palestinos devolvieran los cuerpos de unos soldados, no terroristas, soldados asesinados en Líbano, cuando fueron secuestrados, tuvo que invadir el Líbano para conseguir los cuerpos de los soldados. Sin embargo, el gobierno israelí está negociando devolver el cuerpo de terroristas, no soldados, terroristas, a sus familiares para que puedan enterrarlos dignamente. O sea, esta es la doble vara de medir que tenemos, y comparar siempre, ¿no?, al ejército israelí o al gobierno israelí con un gobierno nazista, un gobierno de David contra Goliat, ¿verdad?, como si fuera David, en este caso, el pueblo palestino, oprimido, abusado. Hay que entender que todos los días hay un intento de asesinato, todos los días hay un ataque feroz, atroz, contra ciudadanos israelíes, que pueden ser ciudadanos árabes, ciudadanos judíos, ciudadanos cristianos, por decir algo, ¿no? En estos días en el Facebook vi alguien subió una composición, una imagen, una fotocomposición donde se veía una mujer con la bandera de Israel que estaba atada y estaba siendo fusilada por 4 soldados, que esos 4 soldados tenían el anagrama de las 4 principales cadenas de noticias del mundo. Entonces, y hablaba de cómo la guerra mediática, que con la falsa información o la media información o la desinformación, No, totalmente, porque las medias verdades son una mentira completa, conceptualmente es así. La semana pasada, o hace 2 semanas, pudimos asistir a un pase privado de un director de cine israelí, que curiosamente este hombre es marroquí, es un judío marroquí que hizo Retorno a Israel y es un cineasta, y ha elaborado un documental que es precisamente destapando esta mentira, con un montón de entrevistas, incluso entrevistas a terroristas que han concedido entrevista a un medio, y declarando realmente cómo ellos utilizan los medios de comunicación, cómo ellos montan las noticias y cómo ellos recrean artísticamente noticias para los medios internacionales. Entonces llaman, oye, va a haber un tiroteo, vamos a lanzar piedras a un tanque en tal sitio, los niños van a increpar a los soldados israelíes en tal lugar. Entonces todos los medios amigos, afines, van a ese lugar, graban las imágenes y eso da la vuelta al mundo, ¿no? En realidad es un montaje y es una manipulación real de muchas de las cosas que vemos en los medios de comunicación, y nos las tragamos como si fueran buenas, ¿no? Bueno, hace unos años atrás, por lo menos 7, 8 años atrás, hemos visto cómo saltaba a los medios, como un periodista de la televisión francesa sacaba a la luz lo que llamaba Bollywood. Sí, ese mismo cineasta. Él fue el que elaboró ese vídeo, que es un vídeo, bueno, pues casi cómico, aunque es lamentable, de cómo
se montan estas noticias y cómo se hacen estas recreaciones artísticas para los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación compran y de repente aparecen las ambulancias y dicen, ¿de dónde salió estas ambulancias? Estaban a la vuelta de la esquina esperando y hay sangre falsa y se ven muchos montajes. No siempre es así, ¿verdad? Claro, no, evidentemente, pero en una confrontación armada hay de víctimas, todo. hay abusos por parte del ejército israelí. Yo no quiero mirar a otro lado. La realidad es que a veces los soldados israelíes abusan de su fuerza. Pero aún dentro de Israel depura ese tipo de cosas, No, porque ellos totalmente, investigan ese tipo de cosas. En estas imágenes de Pallywood se podía ver, y seguramente están en internet, porque yo las vi en internet, y seguramente andarán por ahí el universo de internet Sí, sí, para lo bueno y para lo malo. está este vídeo que Sí. se llama Pallywood, que es como una recreación de Hollywood y Palestina, ¿no? Claro, de Hollywood, Bollywood, por Sí. el Hollywood de indio, India. y ahora Pallywood. Sí. Pero se veía, por ejemplo, imágenes jocosas, como por ejemplo una famosa en una ambulancia, donde supuestamente llevaban un palestino que estaba muy mal herido, y por una torpeza se cae de la... No, supuestamente llevaba muerto. Yo he visto esas imágenes. Sí. Iba muerto, y iban los niños y las familias alrededor, como llorando, ¿no? El cadáver, y en ese momento se le cae de la camilla, De la el camilla. cuerpo, y el hombre se levanta y se vuelve a subir la camilla, ¿no? Los niños y la gente que estaba alrededor salen despavoridos de miedo, pensando que había resucitado el muerto, ¿no? Porque son personas... Las personas inocentes realmente que son las víctimas de esto, ¿no? O sea, hay unas víctimas claramente que es el pueblo palestino, que está siendo no oprimido por el ejército israelí, está siendo oprimido por sus mandatarios. Y en este caso por los terroristas que gobiernan, en este caso la Franja de Gaza, con el grupo Hamas, que está gobernando la Franja de Gaza. No olvidemos que ellos reciben millones de euros y dólares de subvenciones internacionales para supuestamente reconstruir la Franja de Gaza, dinero que se ha utilizado para construir los túneles, para armar, para el tráfico de armas, hace poco les explotó un túnel. Sí. O sea, para que nos demos cuenta que están utilizando los túneles para tráfico de armas y explosivos, es que hace poco, en medio de una manipulación, se les explotó un túnel. Sí. Y este documental que veíamos ponía en un mapa los puntos de donde lanzaban los cohetes, ¿no? Con imágenes reales de los helicópteros o de los satélites israelíes, donde se veían los lugares que estaban apostados los lanzacohetes, son estos lanzacohetes baratos que no saben muy bien dónde caen. Muchos caen dentro de Gaza. De hecho, en las imágenes se mostraba el tipo de fragmentación, ¿no? De un arma israelí, cuando el gobierno israelí va a bombardear un lugar, cómo queda ese lugar después de bombardeado y cómo queda un lugar después de caerle estos misiles con la metralla que utilizan y técnicamente te explican qué diferencia había, ¿no? Y muchas de las bombas o muchos de los lugares destruidos dentro de Gaza es por los propios misiles, que son misiles que no saben dónde caen y lanzan y caen dentro de Gaza o dentro Curiosamente, cuando nosotros estuvimos hace 2 años, saltó la alarma en Jerusalén porque había un misil que había conseguido llegar cerca de Jerusalén. Entonces, pero explotó en Belén, fue el año que yo estuve. Eso es, explotó en Belén, curiosamente, cayó en Belén, que es territorio controlado por los a 5 kilómetros. No pasó nada, no murió nadie en este caso, pero mucho del daño es daño amigo, ¿no? Entonces lo que te estaba contando es que estos lugares donde apostan los lanzacohetes, estadísticamente hablando, eran colegios, hospitales, refugios de personas, y el gobierno israelí lo que hace es identificar dónde salen los cohetes y avisa. Vamos a bombardear. Megafonía, lanzan unos folletos al aire, disparan unas balas que no son penetrantes, sino son unas balas que caen al techo y hacen mucho ruido y asustan a los que están dentro de la casa. Y después bombardean. Sí, para avisarles, o sea, les avisa que van a bombardear. Y hay testimonios, muchos testimonios de jóvenes o de niños palestinos que dicen, nos avisaron por megafonía, avisaron con panfletos que tiraron por el aire y avisaron con balas de, no fogueo, pero sí de aviso, no penetrantes. Y después bombardearon. Y esos testimonios recogen que los terroristas de Hamas estaban apuntando con metralletas a los jóvenes o a las familias que vivían dentro de esas casas y no les permitían salir de su casa, para que el número de víctimas fuera mayor. Porque ellos saben que estadísticamente hablando, cuantos más muertos dentro de sus filas, el impacto es más desgaste contra Israel. Por lo tanto, es una victoria. Y para ellos esos números de muertos son mártires. Mártires que dan su vida para erosionar y castigar a Israel, ¿no? O sea que ellos, en verdad, los líderes de Hamas
los líderes también de Al-Fatah, porque Al-Fatah es los supuestamente buenos, Sí, los menos malos, digamos. los menos malos. Entonces, los líderes palestinos son los que más utilizan la muerte de sus... Evidentemente. Fíjate tú, por un ejemplo. Durante todo el conflicto que hubo en Gaza, el último conflicto, ¿no?, del año pasado, fue tremendo, trágico. Fueron creo que 50 y tantos días de conflicto. En las estadísticas de muertos no hubo ni una muerte por causas naturales. Nadie murió de un infarto, nadie murió porque tuvo un derrame cerebral, o nadie murió. Durante 50 y tantos días una población, no sé si es 1,5 millones o 2 millones de personas, imagínate cómo manejan las cifras, ¿no? O sea, cualquier persona que muriera esos días por causas naturales, una enfermedad, un cáncer, un accidente de tráfico, cualquier cosa, lo imputaban a la invasión israelí. Entonces, estamos hablando de que para ellos es una herramienta más de ataque contra... Entonces, cuando tus dirigentes son terroristas, que acusan a uno de tus ciudadanos de espiar para Israel y lo ejecutan sin un solo juicio, que arrastran su cadáver por las calles para que sirva de escarmiento para toda la población, que atemorizan, que utilizan los lugares donde realmente los inocentes, las familias, los niños, las mujeres, los ancianos, para colocar lanzagranadas, para que las víctimas colaterales de la defensa israelí causen más daños humanos. Imagínate todo el tipo de personas, de dirigentes que estamos hablando. O sea, estamos muy impactados con lo que está sucediendo con el Daesh, con el Estado Islámico, pero no nos damos cuenta del daño que está sucediendo a los ciudadanos palestinos que están siendo utilizados por sus dirigentes para ser armas arrojadizas contra Israel, ¿no? Fíjate la otra cara de la moneda, Carlos. Israel va a permitir ahora mismo otros 30.000 ciudadanos palestinos que puedan entrar en Israel a trabajar. O sea, este conflicto realmente a quien más perjudica es al pueblo palestino. Israel quiere vivir en paz. Lo ha dicho por activa y por pasiva. Lleva 40 años negociando. Hemos visto las negociaciones de Camp David con Bill Clinton y con Arafat negociando y Bill Clinton decirle a Arafat, es imposible negociar contigo. Cuando consigues una cosa, vuelves a renegociar todo para seguir consiguiendo otra y nunca te satisfaces. O sea, ellos quieren la destrucción del Estado de Israel por encima del hecho de tener un Estado propio. Hay que recordar que Arafat no era palestino. No. Era egipcio. Arafat no era un hombre de paz, por más que la ONU se equivocó. Por eso la ONU, no es, a mi criterio, es algo personal, no es confiable. Porque un estamento que a un hombre que con las características de Yasser Arafat, que antes de dedicarse de crear la OLP, la Organización de Liberación Palestina, ya estaba haciendo actos terroristas en otras organizaciones y que se dedicó a matar tanta gente y a hacer tanto daño y que se atrevió a presentarse en la sala de las Naciones Unidas con una pistola. Sí. Y él dijo que de momento iban a tomar las palabras, pero que si tenían que tomar los fusiles iban a tomarlos. Y le dan un reconocimiento como hombre de paz, quiere decir que algo anda mal. A ver, hay una gran mayoría de países árabes, ¿no?, dentro por número, ¿no?, de países árabes, y aunque los grandes, digamos, cargos, ¿no?, en el Consejo de Seguridad, pues Estados Unidos tiene mucho peso y siempre Estados Unidos ha sido un aliado de Israel, ¿no? Porque Estados Unidos sabe que tener un país democrático en el que haya paz y que pueda ser un punto también de enlace para todas sus operaciones, pues es necesario, ¿no? Estados Unidos no es tonto y le conviene tener a Israel como amigo porque es inteligente. Fíjate tú, una pregunta. El otro día, aquí en España, han detenido y han metido en prisión, de momento sin fianza, a unos hombres por hacer unos títeres que ensalzaban el terrorismo, ¿no? Enaltecían a ETA y los han metido a la cárcel. Todo el mundo está muy indignado, me parece bien, es normal que una sociedad de derecho como es España se indigne por esto. Fíjate lo que pasa en Palestina. Cuando un joven, una persona asesina o intenta asesinar a un israelí con un cuchillo, con una pistola, cuando atenta a un terrorista, que es abatido y es asesinado, en este caso abatido por las armas israelíes, cuando este cuerpo, este terrorista es repatriado, lo reciben como un héroe. Vemos las noticias, aunque no se ven las noticias, que miles de personas
van a los funerales de estos terroristas y los enaltecen. Es un enaltecimiento al terrorismo constante. Estos jóvenes, que muchas veces son jóvenes que no tienen futuro, que no tienen expectativa de nada, porque están muy manipulados, están en pobreza, les llenan la cabeza de ideas. A su familia, cuando un terrorista de estos muere, les dan dinero, les dan regalos. A los niños les reparten caramelos. Cuando un terrorista da su vida para intentar arrebatar la vida de un israelí o de un ciudadano cualquiera, es tratado como un héroe en su casa. Su familia es ensalzada y es premiado. O sea, son premiados por el hecho de dar su vida para intentar arrebatar la vida de otra persona. Entonces, esto es lo que estamos viendo hoy en día, que no salen las noticias. Pero aquí metemos en la cárcel a algunos señores por hacer unos títeres que enaltecen el terrorismo. Y me parece bien. Sin embargo, Occidente mira a otro lado cuando una sociedad entera celebra el martirio de terroristas. Cuando Israel liberó a terroristas a cambio de la vida de un soldado secuestrado y liberó un montón de terroristas que tenían delitos de sangre incluso, estos terroristas son recibidos como héroes. Yo no me imagino en el País Vasco, yo soy del País Vasco, cuando un etarra ha sido liberado o ha cumplido su condena, ser recibido como héroe, enaltecerlo y hacer una fiesta a bombo y platillo, con fuegos artificiales, con disparos al aire. En el País Vasco no sucede eso, porque eso se llama delito de enaltecimiento del terrorismo. Yo me imagino que su familia celebrará que esta persona ha sido liberada y que ha cumplido su condena y bueno, pues estarán contentos porque su familiar ha cumplido su condena. Pero enaltecer el terrorismo es un delito en Occidente. En Palestina no es un delito, es un premio. Y ahí tenemos... Occidente, lamentablemente, parte de Occidente, lo que no soportaría en su casa, lo soporta que suceda ahí. Y exige a Israel que lo soporte. Porque aquí estamos hablando de que el boicot contra Israel es decir Israel, no. Tú no solamente tienes que permitir esto, sino que encima tienes que estar calladito. Y no te quejes. Porque como tú eres el fuerte en esa pelea, tú tienes que callarte. Y permitir que asesinen a tus ciudadanos, que encima les premien a esos terroristas, y tú tienes que permitirles. Y encima darles Jerusalén. Porque es lo que está presionando la opinión internacional al gobierno de Netanyahu para que ceda la mitad de Jerusalén, que no nos olvidemos que antes del 67 era Jordania, nunca fue Palestina, porque aquí dice, no, vamos a volver a las fronteras de antes del 67. Bueno, entonces hay que darle el Jerusalén hay que dárselo a Jordania. Hay que quitar el puente de Allenby y hay que atrasar la frontera de Jordania hasta la mitad de Jerusalén. No, es que eso ahora es Palestina. Nunca fue Palestina. Nunca fue Palestina. Jordania no existía antes de la repartición. ¿Por qué Jordania no ha cedido ni un solo centímetro de tierra a los palestinos? ¿Por qué Egipto no ha cedido ni un solo centímetro de tierra a los palestinos? ¿Por qué Líbano no ha cedido ni un solo centímetro de tierra? Porque no quieren. No quieren al pueblo palestino. Y aquí el único malo de la película es Israel. ¿Cuándo hay que decir que verdaderamente la mayoría de los palestinos no descienden de los que vivían ahí en la tierra, sino que fueron enviados, estaban en otros sitios y los enviaron de otros países a vivir ahí para ser carne de cañón de este conflicto? No, y los verdaderos palestinos, que no eran palestinos, sino que eran árabes. Eran beduinos. Eran beduinos o eran árabes que vivían en la zona, en el protectorado británico, pues eran lo que es ahora Jordania, podría ser lo que es Egipto o lo que es Líbano. De hecho, los ciudadanos árabes que se quedaron en el 48 son ciudadanos israelíes de pleno derecho. Hay pueblos enteros de ciudadanos israelíes con su pasaporte israelí que son ciudadanos árabes, musulmanes, cristianos o lo que sea. O sea, los habitantes de la tierra bajo mandato británico que se quedaron y no huyeron para que entraran los ejércitos a tirar a Israel al mar, que se quedaron, los que largaron la bandera blanca, no se les quitó sus casas, no se les invadió, no se les echó, sino que fueron adoptados como israelíes de pleno derecho. Porque igual que siempre ha habido judíos en la tierra, en Oriente Medio, siempre ha habido judíos, también ha habido árabes. Y una cosa no quita la otra. Pero te digo, y creo que ya voy a terminar con esto, es que los palestinos quieren primero destruir Israel antes de que tener un Estado propio. Porque si tuvieran un Estado propio, ya no saldrían en las noticias.
ya tendrían su Estado, se morirían de hambre, no Porque habría progreso, no sería un... habría ayudas de Europa, no habría ayudas internacionales, no habría... a ver, yo sé que va a sonar malo, tendrían que trabajar y crear verdaderamente un Estado. Sí, y hay muchos palestinos que quieren trabajar. De hecho, se estima que hay más, No, no, siempre que hablamos sí, de los mandatarios, de de los los gobernantes, está mandatarios. claro. No, no, de hecho están entrando, los palestinos están locos por entrar a Israel a trabajar. Porque Israel es una tierra próspera. Hay trabajo, hay economía, hay riqueza. Un palestino que trabaja en Israel gana 10 veces más de lo que cobra trabajando en Palestina. Y ese palestino puede alimentar a toda su familia en Palestina con lo que cobra trabajando en Israel. Tiene más derechos como trabajador palestino en Israel que como trabajador palestino en Palestina. Y por eso hay muchos queriendo entrar a trabajar. Y todo este conflicto está haciendo daño a estas personas inocentes. Pero así está el mundo. Y lo que decíamos al principio, gracias a Dios, el Señor protege a Israel y protege también a los que viajamos a Israel y visitamos la tierra y nos cubre la verdad que de manera increíble. Y disfrutar de la tierra, disfrutar, a ver, disfrutar de conocer. El turismo siempre es bonito, ¿no? A mí, cuando yo llegué a España en el año 2003, tener la posibilidad de recorrer gran parte de España y conocer diferentes culturas, diferentes comidas, diferentes modos, aún con todo el problema que hay en España, las lenguas y todo lo demás. Esto es una riqueza tremenda, pero si a toda esa riqueza de ir a conocer Israel, toda la riqueza que uno puede aprender en un viaje turístico, se le agrega lo que significa estar en los lugares donde transcurrió la historia bíblica y poder comprender, para entender la Biblia, para verdaderamente poder interpretarla, entenderla correctamente, hay una serie de cuestiones auxiliares como es la antropología, como es la historia, y ahí en Israel, con los guías, con las explicaciones, uno puede en cada sitio conocer verdaderamente la historia bíblica, por qué se dijeron algunas cosas que los occidentales entendemos y interpretamos de una manera, pero en el contexto, en el sitio... Es increíble. Además, aparte de todo lo que has dicho, ¿no? Destacar la arqueología y ver cómo en un lugar tan pequeño como es Israel han sucedido tantas cosas a lo largo de la historia. Enriquece mucho conocer la profundidad. Yo siempre digo que es como ver lo que había detrás de, ¿no? O sea, vas levantando capas. De hecho, una de las cosas más curiosas es que a veces te enseñan un corte transversal, ¿no? de una pared, de una montaña, y vas viendo las capas, diferentes etapas, ¿no? de la historia, y de las diferentes invasiones que ha habido, diferentes culturas, civilizaciones que han pasado por Israel, y te das cuenta, ¿no? de los años y cómo coinciden en las épocas bíblicas, y te enriquece muchísimo. Es profundizar mucho en la Biblia, ¿no? Decía este viajero, que ha ido también muchísimas veces, que es como ver la Biblia en 3D. Juan Antonio decía eso, y es cierto, es porque estás viendo a veces vemos la Biblia en 2D como en texto, ¿no? en negro sobre blanco, y nuestro cerebro imagina, hemos visto muchas películas que están muy condicionadas por Hollywood, pero cuando tú vas a Israel y ves realmente, ¿no? el contexto histórico, aprendes mucho. Y yo creo que enriquece, más que salir trastornado, no, enriquece mucho el hecho de... Sí, no es una cuestión mística. No. Yo creo que uno puede experimentar, ¿no? la relación con Dios en cualquier lugar del mundo. A mí ha habido gente que no, es que allí la presencia de Dios es... Mira, el Señor está en todas partes y no podemos decir que... Es un lugar muy especial porque realmente es el lugar que Dios escogió, ¿no? para poner los pies. Dios solo ha puesto sus pies ahí, ¿no? Jesucristo solamente estuvo en Israel, no estuvo en ningún lado del mundo. Entonces, seguir sus pasos e inspirarse por su mensaje, inspirarse por el legado que le ha dejado, ¿no? y por la historia de que nos deja la Biblia es muy enriquecedor. La verdad que sí. Y entonces es por eso también que se ha desarrollado este ministerio de realizar viajes a Israel, llevar gente, hay diferentes viajes, el viaje que se hace aproximadamente a finales de noviembre, es un viaje por todo Israel, Sí. O sea, siempre está condicionado a algunas zonas donde el gobierno no te deja ir siempre que hay conflictos, ¿no? Sí, a ver, eso es como todo, Carlos. El turismo es algo en el que viven tanto unos como otros.
La mayoría de los servicios están prestados por árabes o por palestinos. O sea, Bueno, entonces, hay árabes por todos lados. claro, la población árabe en Israel ha crecido. Además, acaban de decir, ¿no?, que sigue creciendo la población árabe israelí, ¿no? Y eso es bueno porque la población y el país sigue creciendo y desarrollándose. Entonces, esa es una zona bastante controlada porque es una zona en la que mucha gente vive, ¿no? Y el turismo es una zona bastante sagrada, entre comillas, para las personas, los hombres de negocios en Israel. Entonces, es raro que veas un incidente que involucre a turistas, ¿no? Como está pasando, por ejemplo, en Turquía. Claro, bueno, yo tengo que decir que pasado en de otros países, repente tuvimos un pequeño problemilla con la furgoneta que fuimos, y tuvimos que esperar un rato en una zona donde estaba lleno de árabes. De hecho, había una parada de taxis y eran todos árabes, y entonces comenzamos a hablar. Todo el mundo chapurrea un poco el inglés, entonces comenzamos a hablar, y cuando decíamos que veníamos de España, España, Barça, Madrid, y bueno, conocía mucho, y uno se da cuenta que los mismos árabes, ellos viven del turismo. Es que es normal. Son ciudadanos de pleno derecho como cualquier otro, y ellos tienen su negocio, o son taxistas, o tienen sus tiendas de antigüedad, sus tiendas de souvenirs, o tienen sus restaurantes. O sea, si es que Israel, cuando tú lo conoces, es un país de lo más moderno, integrador de lo que hay en el mundo. Sí es cierto que es el conflicto que hay externo o interno a veces dentro de sus fronteras, por lo complicado que es, ¿no?, la geopolítica, ¿no?, dentro de Israel. Pero es un país de los más desarrollados científicamente, tecnológicamente, es muy avanzado. No te voy a contar de los hospitales, que tienen los mejores descubrimientos médicos del mundo, ¿no? Cómo ellos utilizan sus hospitales para tratar a personas de todas las nacionalidades. Están llevando refugiados sirios a hospitales israelíes a ser tratados. Curiosamente, la hija de Mahmoud Abbas se operó en un hospital israelí. Estaba por la mañana estaba despotricando contra Israel, enalteciendo el terrorismo, estaba diciendo que los mártires son unos héroes. Esto estamos hablando de Mahmoud Abbas, de Al-Fatah, no te estoy hablando de Hamas. Y estaba enalteciendo el terrorismo, alabando las virtudes de matar a un israelí, pero por la tarde su hija estaba en un hospital israelí. Contrasentido. Bastante, todo es un contrasentido en ese aspecto. Por lo tanto, hay que mirarlo como es, y la verdad es que la normalidad con la que uno se vive en Israel, cómo te mueves por las calles, es un lugar donde no hay una delincuencia menor, de robos, de atracos, no lo ves, no es tan habitual como puede ser en cualquier ciudad europea o cualquier ciudad en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y eso es una maravilla, poder pasear, poder visitar, poder ir tranquilo, poder comer, que se come muy bien, la comida es mediterránea, muy sana, y bueno, pues es divertido, es enriquecedor. Bueno, sí. es una Ahora, como no tenemos demasiado tiempo, me gustaría que nos cuentes acerca de los próximos viajes, porque no solamente hemos nombrado el viaje de finales de noviembre, que es habitual, pero también hay otros viajes a lo largo del año con algunas características especiales. Bien, todos los meses tenemos un viaje pequeño, un grupo pequeño que va a la casa que tenemos en Jerusalén. Es el viaje, digamos, promocional o económico, ¿no? Promocional es el que tenemos ahora en febrero, que sale la semana que viene, para 7 días a Jerusalén, con visitas a algunos lugares. Es un precio muy especial. No sé si quedan plazas, yo lo digo aquí, pero que si queda alguna plaza, claro, es a 890 euros. Es muy especial porque viene... es un viaje de temporada baja. Exacto, viene promocionado directamente por el AL, que es la compañía aérea. La compañía aérea, que como es temporada baja ofrece un precio promocional, entonces no es que en otros momentos se hace... te arranca la cabeza. Este viaje normalmente vale 1.090 euros, normalmente vale 200 euros más caro. Y luego el viaje que hacemos en noviembre, que es un viaje que se va a todo el país con diferentes hoteles, se duerme en hoteles en Galilea, se duerme en hoteles en Tel Aviv y demás, ese viaje vale 1.490 euros. O sea que fíjate el baremo de precios. Sí. Pero todos los meses tenemos un viaje, perdón, 1.390 euros. Que son hoteles 4 estrellas. Eso es. Y que bueno, que se come bien. Sí, muy bien. Y bueno, el viaje promocional es este de 890, pero este viaje lo repetiremos cada mes a precio de 1.090 euros. Entonces todos los meses podéis viajar a Israel, a Jerusalén, con visitas a unos lugares muy especiales, con una escapada al mar de Galilea, pasar un día entero allí,
y una escapada al Mar Muerto, a ver Qumran y a ver alguna cosita, alguna excursión seguramente que a Masada, y a conocer un poquito la zona del Mar Muerto, ver el lugar donde se bautizó Jesús, y bueno, son lugares muy, muy bonitos, y bueno, el Mar Muerto es muy divertido, es una tarde Es muy agradable. precioso y la fortaleza Masada es algo Sí, espectacular. es digno de ver. Por lo menos una vez hay que verlo. Si vas a Israel, creo que es importante por lo menos una vez ver ciertos lugares. Si ya has ido a Israel, yo te recomiendo el viaje a Jerusalén, que es un viaje más centrado en la ciudad, donde hay tantas cosas que ver que por muchas veces que vayas a Israel nunca las ves todas. Entonces, Jerusalén ofrece una riqueza de lugares bíblicos, lugares históricos, arqueológicos, hay unos museos preciosos. Acaban de abrir un museo, es muy bonito, yo no lo conocía, que se llama Friends of Zion. Es un museo subvencionado seguramente de Estados Unidos en homenaje a Israel y Amigos de Sion, ¿no? Donde hay un montón de documentos, hay un montón de historia, bueno, es una belleza en Jerusalén, muy cerquita de la casa que tenemos en Jerusalén. Y hay un montón de lugares muy bonitos, por supuesto el Museo del Holocausto, el Museo de Yad Vashem, es una visita obligada, por lo menos una vez, hay que verlo. Es un museo muy especial, es un museo un poquito duro. Es duro, Pero, aunque tú me has contado que sí, ahora no es tan duro como al principio, que lo han suavizado en las imágenes y en las cosas. lo han cambiado, de hecho te hacen una visita histórica, vas viendo en la época, paso a paso, cómo van las fechas avanzando, ¿no? Primero las primeras tensiones, las primeras presiones contra los judíos, los primeros guetos, cómo se forman, cómo la política alemana va endureciendo su discurso, y al final cómo van llevando, después entra la guerra, la invasión a Polonia, la extracción de judíos de toda Europa y los campos de concentración, y finalmente acabas en un horno, ¿no? Virtualmente no se ve nada, no hay imágenes macabras, pero te llevan a través de un recorrido en el que tú mismo puedes vivir un poquito, ¿no? Empáticamente lo que vivieron las personas en el Holocausto, ¿no? Desde las primeras tensiones, ¿no? De primeros golpes, las primeras lunas rotas, ¿no? Los primeros, la noche de las lunas rotas, Kristallnacht. eso es, y cómo eso se va acrecentando un odio, un antisemitismo que acaba en los hornos de Auschwitz y Birkenau y todo el rollo, ¿no? Es algo que podemos estar viviendo ahora, hoy en día, esa tensión, esa escalada de antisemitismo en Europa que está llevando a 30.000 franceses judíos abandonaron Francia el año pasado. 30.000. Estamos hablando de unas cifras enormes. De judíos que abandonan Francia, que dejan todo y se van a Israel a vivir porque la tensión está creciendo. Y ahí todos los días se registran pequeños incidentes. Un empujón, una violencia, un robo o una pintada. Todos los días en Francia se está viendo que la comunidad judía está siendo agredida. No salen las noticias, no salen los medios, pero eso es cierto. No sé cuántas hay registradas el año pasado, pero centenares de pequeñas y medianas incidencias a la comunidad judía por parte de, bueno, pues personas que están apretándole las tuercas a Israel. Bien, próximos viajes. Pues mira, en 18 de febrero salimos a Israel, en este promocional 890. Hay un viaje que es para noviembre, la primera quincena, no tengo las fechas exactas, pero si nos llamas y nos escribes, puedes visitar la página web, que es sefaradisrael.com, sefaradisrael.com, o puedes llamar a nuestra amiga Damaris al 609-088-867, 609-088-867, y podemos atenderte o responder cualquier duda que tengas. Nos quedan todavía unos minutos para poder continuar con esto de los viajes, porque el viaje, bueno, hay que darse una alegría de vez en cuando, ¿no? Yo pienso que es una inversión, personalmente creo que pastores, personas que, incluso teólogos o personas que son estudiosos de la Biblia, pues es como ir a una universidad de verano, ¿no? Esto sí. Es como un campus de aprendizaje, ¿no? Yo me voy a Israel 8 días a estudiar, a aprender, y realmente es una escuela fantástica, ¿no? El ir a Israel y conocer de verdad, ¿no? In situ, lo que uno estudia en el papel, ¿no? Y es una inversión a largo plazo, porque después de ir a Israel, en 8 días aprendes tantas cosas que tienes que asimilar mucho, y es bueno tomar notas, bueno hacer muchas fotografías, grabar vídeos, para que luego tú puedas
utilizarlo en tus estudios, ¿no? Claro. En tu desarrollo espiritual y bíblico, ¿no? Creo que es una inversión que todos los pastores que puedan, que hagan esa inversión, creo que merece la pena. Sí, sobre todo el tema, yo particularmente me traje unas fotos y en la casa Tikkun Olam hay un grabado, yo siempre hablo, una pintura que cuando se alquiló esa casa ya estaba, desde hace mucho tiempo, que parece ser que sería de lo más acertado en cuanto a cómo era el Israel antiguo y su disposición en cuanto al templo y a las puertas. Y es muy interesante porque obviamente comparándolo con el Israel actual tenemos que saber que escatológicamente el Señor cuando en su regreso tendrá que pasar por ese sitio y donde sería reconstruido el templo de Jerusalén, que es la zona de conflicto, sí, donde está la explanada del templo, donde están las mezquitas. Bueno, por eso decimos que es algo muy importante para ir a ver, para estar ahí, para no perdérselo. Mira, tenemos un amigo, es un buen amigo, se llama Hanok, él ya tiene sus 70 y muchos años, y él fue uno de los soldados que entró en Jerusalén en el 67. Después de más de 20, casi 20 años, no habían podido entrar a la ciudad vieja, porque estaba en control de los jordanos. Ellos consiguieron reconquistar Jerusalén, entraron por la puerta de David y todavía ves los disparos de bala. De hecho, una de las cosas que te llama mucho la atención es que en la puerta, el objeto que se pone en todas las puertas en Israel, pues lo dice la Biblia, es una mesuzá, es un continente que contiene unos versículos de la Biblia y se pone en todas las puertas. Pues esta mesuzá está formada por un cartucho de bala de un calibre enorme, ¿no? Sí. Entonces dentro está puesto el texto bíblico y está empotrado en la pared, ¿no? Y esta brigada que entró en Jerusalén, que conquistó la ciudad vieja, tenían todo preparado para volar la mezquita, tú fíjate. Ya tenían la dinamita y iban enfilados a derribar la que es la explanada de las mezquitas y pues porque habían tomado el control. Sin embargo, no sé si fue Ben Gurión o quién fue, dio la orden de que no se hiciera. Dijo, no toquéis las mezquitas. No era el tiempo y no se destruyeron las mezquitas. ¿Cuándo? En un acto de guerra, pues se podía haber justificado Sí. como un acto de guerra, ¿no? Dice, oye, pues estamos en guerra contra Jordania, estamos en guerra contra nuestros enemigos, pues podemos, como una revancha, intentar justificar entre comillas, ¿no? Porque nunca se puede justificar algo así, pero no lo hicieron. Fíjate, de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Qué increíble. Bueno, ahora sí se nos fue el tiempo, Dani. Muchas gracias. Esperamos contar contigo nuevamente para poder hablar de estos temas. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos despedimos de los amigos de Solidaria TV y en Radio Solidaria continúa nuestro amigo Salvador Orts.